Hola a todos, bienvenidos a este episodio de The Honey Podcast. Estamos muy emocionados de que estén ustedes aquí y sobre todo también por nuestro invitado de lujo hoy, es Juan Casagne. Estamos súper contentos de tenerlo aquí. Juan es una persona que, bueno, ustedes lo van a escuchar ahora hablar un poquito más de él y su experiencia, pero es nuestro primer episodio en español donde vamos a estar pues enfocándonos en entender un poquito más cuál es el estado ahora mismo de social listening en Latinoamérica. Y Juan es la persona perfecta para eso, porque tiene visibilidad sobre todo lo que está pasando en nuestro continente, cómo está evolucionando el social listening y pues la importancia que él ve con sus clientes en la agencia que él apoya y la agencia, los servicios que ellos prestan. Entonces estamos súper emocionados de pues adentrarnos un poquito más y entender lo que está pasando en social listening, social intelligence dentro de nuestro continente de Latinoamérica. Así que Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido. Y bueno, te dejo a ti introducirte y bueno, comenzamos ahí esta conversación que sé que va a estar súper interesante. No, muchas gracias a ti, Feliani. Antes que nada, bueno, y si quiere, cuento un poquitito. Yo vengo del mundo de la comunicación de toda la vida, ya de hace muchos años, del marketing, especialmente del marketing de tecnología. Y bueno, entre otras cosas, trabajé en empresas multinacionales, pero luego me identifiqué, tuve mi agencia digital, etc. Y en algún momento empezamos a ver que este tema del social listening, que estaba muy extendido, tal vez, eh, o sea, más extendido, porque también tiene sus dificultades en Estados Unidos, en Europa, estaba muy virgen en Latinoamérica, salvo en algunas grandes empresas multinacionales que ya lo tienen, bueno, eso no quiere decir que lo usen, con lo cual tienen plataformas, etcétera, y decidimos entrar en el tema y nos fuimos entusiasmando. Básicamente empezamos desde un punto de decir, bueno, dentro de la agencia, vamos a vender el software, etcétera, pero lo que nos dimos cuenta inmediatamente es que lo que se necesita es lo que las agencias necesitan, perdón, las empresas necesitan y las agencias también, es alguien que los ayude a utilizar todas estas plataformas que cada vez están más desarrolladas, especialmente ahora con la inteligencia artificial. Lo que nos dimos cuenta es que lo que pasa mucho en Latinoamérica es que a veces las empresas, al principio, uno hablaba de social listening y tenía que explicar más a fondo lo que esto era y hasta en empresas grandes a veces se generaba cierto asombro, ¿no? Pero lo que nos fuimos dando cuenta es que, bueno, muchas veces las empresas, o porque tienen herramientas por, por razones corporativas, también agencias, grandes agencias, no las utilizan porque no tienen el tiempo, no tienen los recursos especializados. Un problema grave que hay en Latinoamérica es la rotación de gente. Tal vez tú tienes a alguien que ya se entrenó, que ya puede realmente hacer análisis profundo y llegar a insights, etcétera, y de un día para el otro está trabajando en otro lado y te quedas. Entonces, por eso dijimos, bueno, tengamos nosotros un equipo especializado y bueno, eso es lo que hoy tenemos. Lo que le decimos a las empresas es, mira, nosotros representamos algunas marcas, las que nos gustan, y lo que les decimos es, primero que nada, te vamos a recomendar cuál es la plataforma justa para ti. O sea, no todo, siempre digo lo mismo, no todas las empresas necesitan una Ferrari para ir al supermercado. Y luego lo que te ofrecemos es la configuración de todas estas herramientas, que también lleva tiempo aprender a hacerlo. Las primeras experiencias así, de aprendizaje fueron venderle, no sé, una plataforma a una universidad, por ejemplo, que a los 6 meses todavía no tenían ni una query bien hecha como para poder sacar
Y uno, bueno, todos sabemos que si una query, en los casos de las plataformas que trabajan con queries, no está bien hecha, o sea, no trae todas las menciones, y bueno, obviamente los estudios van a hacer, van a sacar cualquier cosa, ¿no? Y entonces, en ese segundo, digamos, servicio, lo que les decimos es, lo que yo te ofrezco es time to value, ¿no? Poco tiempo para empezar a poder sacarle jugo. Y luego tenemos varias empresas, incluso algunas multinacionales, a las que les hacemos los reportes, los análisis profundos. Incluso hemos inventado algunas metodologías para medir el valor de la marca a través de redes sociales. Otro tema, no es para meternos ahora. Pero bueno, esto ya en 4 o 5 años de evolución, hoy te diría que las empresas están ya más conscientes, hay muchas que saben que tienen que usarlo, muchas empresas, bueno, las tienen, como te decía, empresas multinacionales que tienen la plataforma, pero no tienen la gente. Y pasa mucho con las agencias también, ¿no? El problema de las agencias, como te decía recién, es la rotación de gente. Sí. Nos rota mucho, un poco por el perfil de la gente que trabaja en las agencias. Sí. Por ejemplo, desde el punto de vista educacional, tú has mencionado algunas cosas que entiendo que en Latinoamérica todavía se está como formando esa base a nivel de educación, explicar lo que es social listening y todo eso. Y por ejemplo, a la hora de tú promoverlo o trabajar con tus clientes que quizás están viéndolo por primera vez, tú usas como algunas estrategias en específico, muestras como ciertos casos de uso para tú probar el valor y cómo poder promover el valor de social listening y lo que se puede hacer con eso. Sí, depende de la persona que uno tiene delante, el nivel de conocimiento, pero sí, en general hay que mostrar lo que la gente quiere ver. Lo que yo hago en general es mostrarle alguna de las plataformas que nosotros representamos, porque es alguna de las que nos gustan. Hay muchas. Y les mostramos algún caso de uso. Tenemos muchas porque hemos hecho muchas demos para muchas empresas. Algunas veces podemos mostrar algún caso también real que esté utilizando una empresa. Y ahí la gente empieza a entender de qué va todo esto y empieza a ver el valor. El paso siguiente, cuando realmente uno ve que hay un interés realmente genuino en avanzar, muchas veces nosotros hacemos una demo específica. Tomamos un caso de uso o algún problema, alguna zona de dolor del potencial cliente para mostrarle cómo eso se resuelve o los insights que puede obtener o los beneficios que puede obtener, porque a veces son insights, pero a veces son alertas. Tenemos muchos casos de compañías que nos llaman por temas de manejo de crisis. eh, Cada vez más. Algo está pasando. O sea, y bueno, si realmente se necesita, se hace un caso de uso y bueno, y después se va avanzando, etcétera. Pero lo que yo le digo a todo el mundo, le digo, no te quiero vender la herramienta. Es más, ni siquiera para nosotros es el gran negocio. Lo que yo quiero es ayudarte a que la puedas. Y en muchos modelos, porque en algunos casos les hacemos todo el trabajo, en otros casos les hacemos un acompañamiento, digamos, una transferencia de know-how que pueden ser a través de, de no quiero decir curso, de, de- Confianza en ese proceso. claro, o sea, sí, a ver, vamos haciéndolo juntos, eh, el trabajo, de forma de que lo vayan incorporando y en un momento los dejamos, porque si no siempre van a ser unos dependientes. Ajá. Y bueno, y siempre se está a disposición para consultas y eso. Por ahí pasa la cosa, ¿no? Uno de los grandes temas también en Latinoamérica, antes que me lo preguntes, es el tema de los presupuestos, ¿no? Eh, Sí.
al no haber una conciencia en los niveles altos, no de la necesidad, sino de que existen este tipo de herramientas que realmente te pueden dar una orientación muy fuerte sobre qué hacer, cómo hacerlo, cómo solucionar un problema, etcétera. No tienen contemplado en los presupuestos, entonces tienen que empezar a pelearlos, etcétera. Y bueno, ahí hay siempre una restricción. Más allá de que en muchos países también hay temas de economía. Por ejemplo, acá en Argentina, hasta el año pasado las herramientas eran impagables por el valor del dólar. Bueno, eso depende, ¿no? En México es más fácil, en Colombia también, en Chile también, ahora en Argentina también, pero por el valor de las herramientas. Pero ya te digo, ¿no? O sea, no hacemos hincapié en la herramienta, sino en el valor que le puede dar a cada cliente, que son diferentes, ¿no? Hoy estamos empezando a hacer algunos acuerdos con una plataforma que trabaja de forma totalmente distinta a las plataformas tradicionales, que en general trabajan a través de keywords. De Sí. uno a través de keywords arma esas queries que traen las menciones. Plataformas nuevas directamente arman como nubes de narrativas. Eso ya directamente uno em, la- la- el análisis lo hace a través de agentes. ChatGPT, para dar un ejemplo, no es ChatGPT, y llegando a veces a niveles de profundidad muy grandes, ¿no? Al insight y a las recomendaciones que hacer, incluso bueno, a ver si lo que me dice la herramienta es que tengo que hacer una campaña en Twitter. Bueno, a ver, ¿qué dirías en Twitter? Y, bueno, luego el creativo eso lo... Entonces, tratamos de ajustarlos a las necesidades. Pero bueno, todavía hay como tú decías recién, una limitación de conocimiento y bueno, Sí. es parte del trabajo publicar en las redes, los beneficios de todo esto. Mm, Creo que en estos últimos 4 años ha habido una evolución importante. La gente sabe o cree que sabe qué es esto, y muchas veces creyendo que sabe lo descarta, ¿no? Y no sabe en realidad. No, y me parece súper interesante todo lo que tú me vienes comentando sobre el tomo, por ejemplo, de los casos de uso, que casos de uso de repente tú estás viendo más en Latinoamérica. Hablamos del tema de reputación, que me parece interesante porque también estoy viendo algo parecido en la investigación. Sí, sí, sí. Que las personas como que las marcas ahora de repente o el sector público hasta pueden necesitar Sí, de sí, manera... sí, obviamente, el sector público, bueno, digamos, la política en general, lo que nos ha pasado en toda Latinoamérica, y ya estamos casi, casi un poco cansados, es que se entusiasma eh, muchísimo con el tema, pero luego, no sé, deriva a otras cosas. Cuando empiezan las campañas, el sector público puede ser más interesante en el sentido de entender en cada uno de sus áreas de responsabilidad qué es lo que está pasando. En realidad, el político siempre tiene la sensación de que sabe lo que está pasando. Y no sé si sabe lo que está pasando, pero bueno, es todo un tema. Pero es verdad lo que tú dices, que muchas veces parte desde desde el estudio de la reputación, pero no porque, digamos, se pregunte la gente, bueno, ¿cuál es mi reputación? ¿Cómo puedo mejorarla? Sino cuando empieza a tener ataques a la reputación. Sí, sí. Bueno, a veces empiezan las cosas. Ajá. Justo tengo un caso ahora de una empresa multinacional importantísima en México que
que nos llama, bueno, a través de una agencia, porque de alguna forma, no sé, el gobierno está haciendo un ataque fuerte contra su CEO y eso repercute en la compañía. Bueno, es una empresa que uno diría, bueno, debería estar haciendo este, social listening para todos sus casos de uso, para entender qué pasa con su competencia, con su reputación, con sus productos, con sus campañas, con su atención al cliente, con todo. Y tú dices, ¿cómo puede ser que reaccionen simplemente cuando hay Cuando hay una una... amenaza Claro, claro. fuerte? No, y como Pero tú bueno, dices, es una forma de empezar. claro, hay multinacionales que de verdad uno dice, wow, ¿cómo esto no había estado pasando? O sea, ¿cómo no tienen visibilidad sobre nada? Entonces yo creo que ahí es que, como tú mencionabas, esa parte del acompañamiento y de la educación es súper importante. Sí, porque otro tema de las multinacionales es que a veces eh, son acuerdos con las plataformas globales y el director de marketing o el gerente de research o lo que sea sabe que tiene la herramienta ahí, pero como no le cuesta dinero de su presupuesto, bueno, la tiene y, y a veces ni tiene conciencia de los beneficios que les puede dar. Pasa mucho. Otras empresas no, otras empresas he visto, incluso empresas nacionales grandes que que tienen herramientas y que realmente les sacan el Ujú, jugo, digamos, ¿no? Equipos internos, a veces uno se pone a indagar un poco y no le sacan todo el jugo que pueden sacarle. También nos ha pasado, o sea, de haber hecho procesos con empresas de, así de transferencia de know-how y que al tiempo nos llaman porque todo ese equipo desapareció, fue un cambio. Y eso también es otro de los problemas que pasan, que tienes aquí. Lo que desaparece no solamente es el equipo de análisis, a veces desaparece el director de marketing, justamente porque, a ver, tienes un contacto con una persona que entiende el valor que esto tiene. Por alguna razón, cosas en la compañía o pasan en todas las empresas y esa persona o se va o sea, viene un jefe nuevo que tiene una visión distinta y dejan de hacerlo. Me parece que el diagnóstico, la conclusión de eso es que no está toda la empresa realmente empapada de la necesidad de esto, sino que hay por ahí un champion, una persona que sé y que lo impulsa y que lo lleva hacia adelante. Y bueno, eso está bueno, pero se necesita tiempo para que eso pase. Tenemos otro cliente en Chile, por ejemplo, una empresa multinacional, que ya hace como, no sé, como 3 años o 4 que estamos trabajando así con ellos a full, y que cada vez sí están utilizando más y más áreas piden y más casos de uso, porque es raro que, bueno, se concentren en un caso de uso y que no vean enseguida. Podemos estar viendo qué pasa con la competencia, o podemos estar viendo otras cosas, pero bueno, esto es un caso positivo, digamos, un caso en donde la empresa va entendiendo en todas sus áreas. Lo que es necesario realmente, yo creo, y que no hemos ido logrando, es llegar a las cabezas. Y que las cabezas, que son las que a la larga terminan decidiendo, bueno, esto hay que hacerlo, háganlo. y lo del budget también, o sea, igual las cabezas son las que distribuyen el budget y si ven el valor, Exactamente, sí, sí, sí. puede distribuir ahí. Eso es un punto Sí, súper y importante. no tiene que estar la persona que no es la cabeza peleando por una porción del budget o sacarlo de otro lado, etcétera, ¿no? Pero bueno, situaciones muy diferentes en cada empresa, ¿no? Incluso lo que te digo, empresas multinacionales que nos han llamado en algún momento y nos dicen, mira, tenemos la herramienta hace muchísimo tiempo y ahora desde Alemania, qué sé yo, cualquier cosa, nos dicen que necesitan que lo utilicemos, bueno, ¿qué hacemos? Pasa mucho, ¿no? Sí, Nosotros claro. estamos ahora muy entusiasmados con, obviamente, con todas las tecnologías nuevas que están viniendo
de la mano de la inteligencia artificial, obviamente, y yo creo que eso le va a dar un impulso. Porque, a ver, uno de los temas que tienen las herramientas convencionales, que también se están desarrollando, obviamente, que están yendo por este camino, es que les terminan mostrando, uno termina mostrando distintas representaciones de los datos, que puede ser una nube de palabras o una curva del tiempo. No, hay que hacer luego todo un trabajo intelectual para de allí entender el insight. Muchas veces lo que están recibiendo de sus equipos internos, etcétera, son reportes. Y los reportes, tú sabes, circulan, algunas personas los ven, otras personas no lo, otras la guardan en un cajón. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Telecom acá en Argentina, que es una empresa de las de telecomunicaciones, todo esto no existía, era otra época, pero hacíamos encuestas de satisfacción. Y llegaban dos encuestas de este tamaño, de grosor, que le llegaban a distintos ejecutivos. Y lo que hacían es lo metían en un cajón, nadie lee eso. Y lo que hicimos para resolver eso es, la empresa estaba organizada desde, o sea, una unidad operativa que tenía distintas zonas y cada zona tenía subzonas. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un reporte finito para cada una de las subzonas, un reporte un poco más grande para el gerente de la zona, etcétera. Y ahí empezaron a verlo un poco más. Porque, bueno, pero nadie o sea, el problema que hay es que nadie, lo que te decía al principio, un gerente de marketing, un jefe de producto, no se sienta a las 7 de la tarde a analizar una herramienta, pues ya está cansado y porque esto lleva tiempo. O sea, no es magia tampoco, ¿no? Es fabuloso, pero no es magia. No, y ahí es que yo entiendo como tú dices, porque simplemente ver una gráfica, una línea del tiempo, un mix, un word cloud con los temas que más se están conversando, Todo lo que quieras. eso solo realmente simplemente son datos, no te está contando una historia como tú dices. Entonces, Exactamente. poder de social listening y de social intelligence es poder sentarnos, ¿verdad? Poder analizar todo eso y poder entonces dar esas recomendaciones puntuales, que al final es lo que impactan. Y por supuesto, son esas, a veces son esas, yo lo llamo como, porque un insight a veces es una perlita que uno encuentra y a veces no encuentra, pero y a veces está ahí escondida, etcétera. Por eso estamos tan entusiasmados con estas herramientas nuevas que ahora estamos empezando a- a- estamos en proceso de firma, en donde realmente con simplemente chateando, bueno, hay que saber promptear, tenemos que empezar a ser especialistas en prompt engineering, pero para ir llegando a ese punto, y luego, por supuesto, uno puede decir, bueno, hagamos un reporte y que sostenga todo esto, o si quiere también una representación de datos, por supuesto, pero el tema es llegar es dar ese próximo paso, porque las empresas lo que necesitan es. Literalmente, o sea, decirles la información, estos fueron los findings, eso es lo que se puede hacer con esta información, ¿verdad? Como Y, es- literal. y una recomendación, y hasta muchas veces, o sea, no se quieren, no tiene tiempo de ponerse a mirar reportes, ¿no? Bueno, los Claro. reportes pueden ser fabulosos. Bueno, también eso requiere, cuando nosotros como agencia, digamos, intercambio muy fluido con la empresa para o sea, entender bien su situación, sus problemas, qué es lo que necesitan, qué es lo que, como para, bueno, poder ayudarlos. Pero por eso a veces nos pasaba muchas veces que al principio lo que se ofrecía era este tipo de reporting y bueno, está bien, es interesante. Incluso a veces pasa que, a ver, a las empresas les encantan los reportes. ¿Por qué les encantan los reportes? Porque, bueno, le pueden justificar a sus jefes que están midiendo y que están
aunque estos no sean mediciones duras, digamos, pero que están midiendo lo que está pasando. Recibir reportes, una de las herramientas que nosotros manejamos también tiene la posibilidad de una herramienta de gestión de redes y de canales, etcétera. Y además genera reportes, tener los reportes. Por ahí ni los leen, pero bueno, esto no tiene sentido. Que a la larga lo van a dejar o van a decir, esto no sirve, y no, sí sirve, pero si uno no lo usa, o estoy invirtiendo en algo que no le estoy sacando. Y en estos casos no es fácil hacer un ROI, digamos. Sí. Muchas veces se descubren cosas súper valiosas y a veces simplemente se va siguiendo un proceso que la empresa va llevando más o menos bien y va haciendo ajustes, pero ¿cómo lo mides? Las empresas no son laboratorios en donde tú mantienes todo igual y haces un cambio. Haces muchas cosas. ¿Por qué surgió el cambio positivo o negativo? No sé. No, y como tú me comentabas, o sea, en base a cómo va la conversación y lo que tú me has comentado, como que entiendo que se puede llegar a la conclusión, o tú me puedes confirmar esa parte también, que realmente en Latinoamérica, la mayoría de los clientes con los que tú trabajas con la marca, sí, en este momento necesita como ese acompañamiento, ¿verdad? Para seguir entendiendo el valor de social listening, los casos de uso y todo, o sea, es bien cercana, sería bien cercano ese acompañamiento y apoyo de parte de Sí, yo aquel. creo que sí, a no ser que se bueno, empieza a haber muchas carreras de datos, etcétera, pero de que realmente se genere un mercado de trabajo, digamos, de especialistas, Sí. que realmente hay muy pocos, o sea, no hay. Entonces, tenerlos y retenerlos es muy difícil. Hemos tenido gente que realmente ha llegado a entender muy bien el tema, incluso han hecho maestrías en datos y qué sé yo, y que de repente también desaparecen de las empresas por otras razones. Entonces, lo que nos hemos dedicado nosotros es a formar un equipo propio, y bueno, que lo que tiene de bueno es lo mismo que pasa con una agencia de publicidad. Eh, cuando tú estás versus una agencia de publicidad cautiva, cuando tú estás viendo muchos casos distintos, totalmente distintos, etcétera, eso te enriquece porque te da una flexibilidad en la posibilidad de analizar y traer la experiencia de uno para el otro, etcétera, que está muy bueno. Pero bueno, estamos viendo también algunas agencias que, por supuesto, tienen agencias multinacionales también que tienen sus equipos de datos. El otro día me contaba un amigo que está en una de ellas, me dice, mira, ahora hacemos todo nosotros. Mal, pero lo hacemos. Una agencia grande. Claro. Pero bueno, porque no quieren contratar externos. Y hay otras que, bueno, que están empezando a verlo y complementando con social listening, porque empiezan, realmente tienen la vocación desde mucho tiempo de trabajar en función de datos. Y otras, estoy hablando de agencias que hacen mucho más hincapié en todo lo que tiene que ver con lo creativo, etcétera. Para lo cual esto también es súper útil. Pero bueno, son personalidades, digamos, de agencias que van viendo las cosas distintas. El tema de datos en Latinoamérica hace mucho que se está hablando. Yo me acuerdo haber empezado a trabajar al principio de los 90, de marketing directo. No existía internet, no podíamos ni hablar de estas cosas, obviamente menos las redes, pero también era bastante una lucha que también en ese momento más el tema era la disposición de datos, la disponibilidad de datos. Hoy la gente habla de cualquier cosa y por todos lados y hay datos en todos lados. En todos lados, En las exacto. redes sociales, en los reviews de lo que se te ocurra, eh, con lo cual, obviamente tú sabes, hay productos de los cuales se habla más y otros que se habla menos, ¿no? No es lo mismo. Tenemos un cliente que vende urea, que es un fertilizante. Bueno, no se habla mucho de la urea, pero sí necesitan hacer mucha escucha porque la producción de eso
contamina. Entonces, por ese lado, tiene que estar muy pendientes de lo que se está hablando a nivel gobierno, a nivel de la comunidad en sí, la comunidad donde están instaladas las fábricas. O sea que de alguna forma todo el mundo necesita esto. Muy interesante. Buenísimo. Me gusta mucho eso. Que no es necesariamente con el social listening, no sé, hacer un query de manera puntual para ver qué se está diciendo de la marca solamente. Todo lo que está pasando alrededor que puede impactar Claro, esa... porque por ahí de la marca no se habla porque Exacto. pero sí decir de la marca a que está afectando al medio ambiente y hay mucha conciencia de eso. Hay necesidades de todo tipo, muy generales, de entender qué está pasando en el mercado, no sé, la microagricultura en Latinoamérica, que nos ha pasado a hacer algunos estudios. Ah, sí, bueno, quiero ver qué está pasando con mi marca, con la marca de mi supermercado. Las crisis que tengo a diario en mis locales. Bueno, Juan, y ya para finalizar, la última pregunta que quería hacerte es como, ¿qué te emociona del futuro de social listening y de social intelligence? O, ¿qué tú esperas que pase en los próximos años? ¿Cómo ves Y, todo esto funcionando en Latinoamérica? Yo sé que me mencionaste la parte tecnológica y de las diferentes plataformas que estás tratando nuevas, pero a ti, o sea, a nivel personal, ¿qué te emociona? ¿Dónde ves que va social listening dentro de Latinoamérica y qué tú esperas que pase para seguir avanzando en esta disciplina? lo que me emociona es que no sé muy bien para dónde va, porque es tan grande la tecnología, y lo que me preocupa es que no, bueno, mucho de todas las tecnologías, pero de que no se baje a tierra, ¿no? Que las empresas a veces se queden con su sensación, que me ha pasado también al trabajar en multinacionales, ¿no? Uno trabaja en una empresa muy, muy grande, es todo un microclima, es como si fuera un mundo propio en donde la gente que uno conoce habla todo del mismo tema y todos pensamos que sabemos lo que está pasando. Te voy a dar de vuelta el caso de Telecom, una empresa que en ese momento era de telefonía. Nos ha pasado de tener en algún momento un momento importante, por ejemplo, la apertura de a la competencia, y tener una expectativa enorme de que la gente se iba a empezar a pasar de una marca a la otra. Y la realidad es que eso no se dio así. ¿Por qué? Pero para nosotros Telecom era nuestra vida, nuestra carrera, todo. Para la gente de la calle, Telecom era una factura que recibía a fin de mes y cuando levantaba el teléfono en esa época, si funcionaba o no, y después no están pensando. Claro. Entonces, bueno, me parece que de la misma manera creo que este tipo de tecnologías necesitan todavía muchísima difusión y que las mismas, que se vaya haciendo también un boca a boca, ¿no? Entre los usuarios. Mm, Pero me perfecto. entusiasma porque no sé qué va a pasar, o sea, Claro, o sea, eso deja como la plataforma como abierto para que pueda pasar lo que sea, ¿verdad? sí, Seguir sí, sí. promoviendo, o sea, hay muchas oportunidades. No, yo creo que sí, las oportunidades son enormes, porque mira, cuando empecé con esto, la primera vez que hicimos una presentación a un cliente, lo hicimos con una persona de mi equipo. Lo que me dijo la persona, esta persona me dice, Juan, todas las empresas tienen que usar esto. Así me dijo. Eh, Claro. todos necesitan esto. Bueno, después, Sí, sí, sí. Pero sí, como tú dices, el reconocimiento. Y me ha pasado a mí también cuando las personas lo ven y dicen, wow, claro, de verdad podemos tener acceso a esta información. Pero, como tú comentas, lo que todo eso conlleva, el mantenimiento, el buy-in de la empresa completa, de las cabezas, del obviamente. presupuesto, los insights que sean accionables, o sea, todo eso realmente influye como un ecosistema. No, la plataforma es el camino y bueno, por más perfecta que sea, por más que se desarrolla, el último término es esa última milla eh, de la cabeza, de nuestra cabeza, que es la que dice, bueno, esto es lo que eh, vale, ¿no?
100%. La actividad. Ujú. 100%. Y sí, sí, sí. Y espero que siga haciéndolo porque tenemos que... Sí, sí. ¿Verdad? Claro. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por esta conversación. De verdad que para mí ha sido un placer y ha sido muy enriquecedora entender cuál ha sido tu experiencia trabajando social listening y social intelligence en Latinoamérica. Y la verdad que sé que estos insights le van a servir también a muchas personas que de repente están ahora tratando de entender lo que es social listening, cómo se maneja en Latinoamérica, e incluso personas que quizás quieran aprender hacerlo, empezar a dedicarse a esta disciplina. Por Entonces yo sé supuesto. que tener estos insights de una persona que está todos los días pues envuelta en esta disciplina y dándole soporte a diferentes casos de uso en diferentes países, pues creo que es una información súper interesante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, y a mí también me encantó hablar contigo y estoy a tu disposición y de todos. Realmente un placer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que este episodio va a ser de muchísima ayuda para todos los que siguen The Honey Podcast. Así que gracias, Juan. Chao.